Bienvenidos a todos, gracias por participar. A quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Roberto Carpio, soy controlador radar en La Aurora. Anteriormente he estado colaborando con el club por más de 14 años aproximadamente, organizando la actividad del aniversario en Iztapa. Gracias a Dios todo ha transcurrido sin novedad, uno que otro incidente hace un par de años, pero no fue cuestión de control, sino que fueron casos fortuitos que se dieron con un ultraliviano que invadió la pista y situaciones ya del pasado. Pero principalmente hoy para mí es un gusto venir a compartir con ustedes y despejar las dudas que puedan tener. Estamos todos inmersos en este mundo que es la aviación y básicamente tanto usuarios como controladores somos una familia. En algún momento se dan algunas discrepancias, pero esas discrepancias se dan hasta entre los mejores hermanos y no por eso nosotros vamos a dejar de apasionarnos por lo que tanto nos gusta. Entonces, en cuestión de ello, por invitación del ingeniero Jorge Castellanos, se ha decidido hacer esta presentación el día de hoy. Es un tanto introductoria. El campo de la aviación es tan extenso que no se puede tratar en una sola presentación. Hemos tratado en la plática sostenida con el ingeniero Castellanos de hacer una presentación bastante corta pero concisa, dado de que las interrogantes que se están presentando son tantas y muchas veces no hay a quien preguntarle o se preguntan entre ustedes mismos y lo que causa es una confusión y no se soluciona el problema. En virtud de ello y con el ánimo de contribuir en un granito de arena pequeño, pero que esto pueda ser el inicio de una relación más amplia, con mayor seguridad de ustedes hacia nosotros controladores de tránsito aéreo, que sepan que detrás de la pantalla del radar, detrás de la frecuencia, está una persona interesada por la seguridad en las operaciones que ustedes realizan y que como fin primordial buscamos enaltecer lo que tanto a ustedes como pilotos como a nosotros como controladores nos apasiona. Sin más preámbulo, paso a comentar lo siguiente. Nosotros básicamente tenemos platicado con el ingeniero Castellanos que el día de hoy se va a hacer una introducción principalmente a cómo empiezan los problemas o las deficiencias en la prestación del servicio. Deficiencias que se presentan desde el momento en el que ustedes llenan un plan de vuelo, lo presentan a la oficina de AIS, lo hacen a través del club y cuando se suben a sus aeronaves se dan cuenta de que el plan de vuelo no está pasado. Entonces, ¿cuáles son las series de etapas que se llevan a cabo durante la presentación del plan de vuelo desde el momento que ustedes se lo entregan a su despachador hasta que llega al sistema en la red AFTN en los servicios de control de tránsito aéreo? Básicamente, si podemos entender esto, nosotros consideramos que un plan de vuelo tiene que tener una antelación de 30 minutos y un plan de vuelo visual y un plan de vuelo por instrumentos 1 hora. Cuando ustedes presentan el plan de vuelo, lógicamente llega a la red de AIS. AIS tiene que verificar que la aeronave no esté con el seguro de aeronavegalidad vencido, que el piloto tenga su licencia al día, que no haya ninguna discrepancia en el sistema en relación a la aeronave, que toda la documentación esté bien presentada. Después de hacer esa revisión pasa a hacer la revisión del plan de vuelo, verificando que la hora que se presentó, y esa es una discrepancia que se da muy comúnmente, presentan el plan de vuelo el día de hoy a las 6 de la tarde porque van a salir mañana a las 8 de la mañana. Entonces, lo que hace el oficial de AIS es ponerlo abajo porque este le va a hacer de referencia hasta un plazo posterior. Entonces, cuando ustedes presentan el plan de vuelo lógico cumple con toda la expectativa de la función como tal, pero lamentablemente la hora consignada 14:00 del día siguiente da referencia a que el plan de vuelo en el sistema se tiene que ingresar hasta el día siguiente, si no el sistema lo reconoce como plan de vuelo vencido.
porque trabaja con hora UTC y hace el corte a las 6 de la tarde y por lo consiguiente el plan de vuelo quedaría como vencido y no lo recuperaría el sistema. De esa cuenta, el plan de vuelo, cuando ustedes están listos ya para salir, el oficial de AIS posiblemente, como lo puso hasta abajo, le agregó la hora 14:00 UTC o en alguno de los casos se le olvidó. Entonces lo que se busca es que en algún momento, cuando se dé ese tipo de situaciones, recalcar tal vez al despachador que envíe nuevamente el plan de vuelo como un recordatorio, a pesar de que ya se tenga el anterior. Eso en cuestión de evitar mayores demoras. Lo que se buscaría con la oficina AIS, y se está trabajando, es de que ellos tengan un rack enumerado por horas y que independientemente si el plan de vuelo lo presentaron el día martes para salir el día miércoles, ellos tengan ordenado que el plan de vuelo va a tener vigencia a partir de cierto momento. Dada la pequeña explicación, vamos a pasar a definir, a ver algunas cosas que se dan cuando ya están ustedes listos para realizar su vuelo programado y abordan su aeronave. Se dan cuestiones de sintonizar el ATIS, verificar cuáles son las condiciones meteorológicas del aeródromo. Ya listos para rodar, les notifican cuál es la pista en uso. Esto va a sonar un poquito como a primaria, pero es tal vez el paso más ordenado para ir resolviendo las dudas que puedan existir en el trayecto de la presentación. Si alguien tiene alguna duda, tenga la libertad de levantar la mano, de comentar al respecto y vamos interactuando en una forma amena. Pues comentaba que la selección de la pista en uso, se empleará la palabra pista en uso para indicar la pista que la dependencia de control de aeródromo considerará más adecuada en un momento dado para los tipos de aeronaves que se espera despeguen en dicho aeródromo. Nosotros tenemos la pista 02 y la 20. En algunos casos, por cuestiones meteorológicas, habiendo bancos de niebla o habiendo chubascos, se opta por utilizar una pista contraria a la pista en uso por cuestiones de función operacional. En casos extremos se aterriza a la pista 02 y se despega del lado 0. Cuando hay un cúmulo tan enorme que es cuestión de peligro a la seguridad aérea, y esto máxima cuando hay granizo o alguna situación que pueda poner en riesgo las operaciones. Básicamente, desde el punto de vista de aeródromo, existen 6 fases programadas en el plan de vuelo, y las cuales inician en el punto número 1, que es en la plataforma. Cuando ya ustedes abordan su aeronave y están listos para rodar, sintonizaron el ATIS, el plan de vuelo está vigente, piden autorización de rodaje en la frecuencia 121.9 y se les asigna un código de transponder. Durante la instrucción de 21.9 se les autoriza a rodar a las cabeceras, cualquiera de las dos, de la 2.0 o de la 0.2, y en el punto de espera es el punto en el cual los pilotos pues tienen que afinar los motores, comprobar que todo esté funcionando a cabalidad a bordo, y en este punto pueden recibir la autorización de despegue si no hubiera otro tránsito por llegar a la pista en uso. Si no es el caso, que hubiera alguna discrepancia con algún tránsito que esté cruzando la pista, alguno que esté aún sobre pista posterior al aterrizaje, el controlador de aeródromo les podrá autorizar a rodar a la posición y mantener. En esta situación se producen algunas de los mayores miedos. Cuando ruedan a la posición dicen, ¿y en este momento qué pasa? Pregunto si estoy autorizado a despegar, ruedo a posición y mantengo, ¿cuánto tiempo voy a permanecer acá? Generalmente lo que se busca es que el desfogue de la pista se haya dado y que la aeronave que va a despegar no tenga ningún obstáculo u objeto en la pista. Principalmente después del despegue, respondiendo una de las interrogantes que puntualmente hizo el ingeniero Castellanos, es si durante el despegue es oportuno virar antes de la cabecera
o hasta después de la cabecera. Esta respuesta se relaciona con lo siguiente: por cuestiones de seguridad operacional no es adecuado virar antes de la terminal aérea. Si hubiera alguna pérdida de potencia en la aeronave, tanto es riesgo para los tripulantes de la aeronave que no van a poder hacer un aterrizaje de emergencia sobre el edificio, como para las personas que estén en el aeropuerto. Como siguiente punto, dicen, ¿qué manda? Solo una observación, ahí ya puede quedar a discreción de uno, si uno viera sopes pues y le toca esquivarlos, no lo sanciona uno. En realidad, el piloto es la máxima autoridad a bordo de la aeronave. El piloto sabrá en qué momento su aeronave ya está volando, está en sustentación y puede realizar el viraje, siempre y cuando no ponga en riesgo a las demás aeronaves o a personas en tierra. Y otra duda, uno puede escoger, digamos, la pista en uso es la 02, por viento, por lo que sea, pero si uno va a despegar una 172 y uno quiere despegar de aquí de Mike, por ejemplo, uno puede solicitarlo a torre. Sí, se puede solicitar. Ya es riesgo de uno. En realidad el piloto sabe cuál es la configuración de su aeronave por peso, por cuestiones de operación, cómo están sus motores. Claro. Si en algún momento un Twin Otter quisiera despegar de intersección Foxtrot, plenamente lo puede hacer, porque la aeronave va a necesitar un tramo de carrera de aproximadamente 100-150 metros. Entonces, eso no va a afectar la operación. De igual forma, si por cuestión de peso quisiera despegar de la pista contraria, lo puede solicitar y será aprobado a expensas de la mínima demora media. Le dicen, usted tendrá 10 minutos, 5 minutos de demora porque va a solicitar la pista contraria y hay tránsito aproximando a la pista en uso. Si lo acepta, no hay ningún inconveniente. También tengo dos preguntas. La primera es, todavía en el taxeo, en el hangar al sur del aeroclub, yo generalmente lo que hago es que voy hasta donde la torre me puede ver, y es ahí donde empiezo a reportar. Pero aprendí el otro lado, que a veces ya llaman cuando están todavía adentro de los hangares. Entonces pregunta, ¿cuál es la forma correcta? Yo diría que como ustedes no ven de todos modos, que les ayuda que saben, pero yo sé probar el punto donde me pueden ver y ahí reporto, pero quería ver si es lo correcto. La situación básicamente que funciona en este caso es la responsabilidad que asume el piloto de que no va a tener ningún obstáculo, porque en vista de que el controlador no esté en la capacidad de verlo por los obstáculos que hay en interiores del este o al extremo sur del aeroclub, el piloto asumirá el riesgo. Si se le atraviesa un perro, si se le atraviesa una persona o un carro, el controlador, supongamos en el rodaje hay quienes se adentran en la cabina y van buscando alguna situación, que el GPS no está bien conectado o algo por el estilo, y desatienden el rodaje por cuestión mínima, por fracción de segundos, y puede causar un incidente e incluso un accidente. Entonces, lo que se busca es que cuando llamen a rodar, el controlador de superficie sean los ojos de ustedes, que les diga precaución, se observa un vehículo no identificado, hay un rótulo en intersección Kilo, ya lo reportó otra aeronave, y en fin, todo el progreso del vuelo para la seguridad de la operación. Pero y los límites aprobados, o sea, es terminal, el edificio de dirección aeronáutica y la Fuerza Aérea, ¿verdad? En los casos se recomienda que se llegue hasta la cabecera, pero es una recomendación por dos razones. Uno, para evitar sobrevolar la terminal aérea, por el caso que ya se explicó, que se tenga una pérdida de potencia, y el segundo, por los tanques de combustible que están al norte de los hangares de TICAR Jets. Si en algún caso tienen una pérdida de combustible y tienen que hacer un aterrizaje de emergencia encima del combustible, es un riesgo inminente, es algo peligroso. En el caso de la Fuerza Aérea, tal vez históricamente tenemos que hacer un antecedente. Se dieron durante el conflicto armado que la Fuerza Aérea tenía un polvorín, o incluso creo que todavía lo tienen, y por seguridad, aparte de que no querían que vieran cuáles eran las instalaciones o cómo estaban distribuidas, ellos diseñaron
el tramo para efectuar el viraje por derecho hasta sobrevolar la cabecera. Ahora se quedó por costumbre, porque la costumbre reiterada se vuelve ley. Entonces esto ya ellos, incluso pasa un helicóptero sobre las instalaciones, inmediatamente llaman a torre, mire, este helicóptero está sobrevolando las instalaciones. El riesgo ya no existe, pero ya no les gusta, entonces la costumbre se volvió ley. ¿Puede haber algún problema de que ponga una multa o una... No, únicamente la llamada de atención, y lo que hace el controlador es recordarle que el viraje de la pista 02 por derecha es hasta sobrevolar la cabecera, o los números le dirían algunos. Bueno, vamos a ver el orden de la prioridad correspondiente a las aeronaves que llegan y que salen. También es un punto álgido, porque hay quienes dicen, mire, yo llegué al punto de espera y de repente llegó un Cessna y solo estuvo 30 segundos y lo sacaron primero. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para realizar esas operaciones? Uno, en términos coloquiales dirían first come, first serve, el primero en llegar y el primero en ser atendido. Aunque la regla se vulnera cuando los tránsitos que despegan son tan lentos o van a estar en una trayectoria que va a estar ocupada durante tanto tiempo que va a perjudicar a las aeronaves que van a estar atrás, y lo que hace el controlador es distribuir la mínima demora media entre todos los tránsitos. Ejemplo, si en algún caso sale un Cessna 182 hacia el Río Dulce y va a mantener rumbo de pista hasta 3 millas antes de virar por derecha, prácticamente desde el momento que lo autorizan hasta que abandona la zona de control transcurrirán 4 minutos en tiempo estimado. Hay un Citation 550 y va a salir instrumentos. El Citation va a efectuar la misma salida en teoría en la misma ruta. Va a despegar de la pista 02 al alcanzar 7000 pies en salida de instrumentos, virará por derecha. El tránsito de instrumentos va más rápido que el Cessna 182, a pesar de que el Cessna 182 ya tiene 2 minutos de estar esperando en la cabecera. Entonces, por el consumo de combustible, por la mínima demora media, sería más perjudicial que un Cessna Citation esté en la cabecera 4 minutos antes de la salida, a que el Cessna 182 permanezca 2 minutos más. En este caso, ese es el término que se utiliza para designar quién va primero o quién sale primero. Otra de las condiciones que toma el controlador de tránsito aéreo de aeródromo es que la aeronave que aterriza tiene prioridad sobre quien está en la cabecera. Lógico, quien está en tierra no tiene el riesgo tan latente como alguien que está volando. El que está volando y se encuentra en una fase última de una aproximación final, tendrá normalmente la prioridad para aterrizar sobre quien está en el punto de espera. Las salidas se despacharán normalmente en el orden que las aeronaves estén listas para el despegue, lo que ya se había explicado en su momento, pero puede seguirse el orden distinto, siempre y cuando esta palabra, la mínima demora media, sea el denominador común. En algunos casos hay quienes son más abusados, si se puede decir, porque cuando llegan lo primero que hacen es llegar a la cabecera y reclamar, mire, pero yo vine primero, aunque haya sido 2, 3 o 4 en la secuencia de la llegada. Pero como reclamó, el controlador en algún momento, para evitar la presión, lo que hace es sacarlo primero. Y eso es común, es cuestión de humanos. Si en algún momento está uno haciendo una cola en alguna situación cotidiana y llega alguien de los colados, ¿va?, y se mete primero, generalmente para evitar el conflicto de que esté causando más problemas, si se puede decir así, ¿Es la llegada o es la llamada? La llegada al punto de espera. O sea, no tiene que hacer cosas allí hasta que está preparado. Correcto. O sea, si alguien llama antes que yo, que digo después mía, y yo termino mis pruebas, y ya no tengo prioridad sobre la anterior.
¿Lo haya llamado? Desde el momento que llama, empieza a correr ese tiempo. Significa que usted ya está listo, porque yo como controlador no lo puedo presionar a salir, porque no sé en qué momento está, en qué fase está, si está verificando instrumentos, si está verificando algún otro dato. O sea, llegué, estoy haciendo mis verificaciones, llegó después, llamó, y después llamo yo. ¿Quién tiene prioridad? El que llamó antes. Es la llamada entonces. Sí. Hay quienes llegan, y en los casos de las aeronaves que hacen instrucción, llegan a la cabecera y se quedan 10 minutos en la cabecera. Ni llaman, y cuando se les llama no contestan. Posiblemente están en alguna inducción de cabina, y lo que hace el controlador, después de no obtener alguna respuesta, por lógica es dejarlo que resuelva su problema para no estar insistente. Tango Golf Alfa Charlie Golf, Aurora superficie. Tango Golf Alfa Charlie Golf superficie. Diría el instructor que molesta, mire, espere, ahorita todavía estamos en verificación de datos con el alumno en cabina. Ahora, cuando ustedes, perdón. Ya que se está cambiando el tema, viene a cuando uno tiene una demora ahí en punto de espera. A mí me pasó una vez, todavía iba con el instructor y no despegábamos porque algo nos fallaba, no me acuerdo. Entonces me dijo, no lo reportes a la torre si no vamos de regreso. Pero nos fuimos al taller. Pero me dijo, no lo reportes porque si no te ponen en tierra. Yo me fui al taller y era sencillo, no sé si era un radio o qué. ¿Qué es lo correcto? Sí, en las situaciones que se presentan, algunos han satanizado el servicio de control de tránsito aéreo, confundiendo al controlador con un policía de Metra. Entonces dicen, no reportes porque nos van a dejar en tierra. Y quienes por lógica lo que hacen es, mire, olvidé unos documentos, lo típico, ¿verdad? Olvidan el pasaporte, olvidan la tarjeta, olvidan cualquier cosa. Entonces, apartándome un poquito de la situación y siendo realista, lo mejor es no reportarlo, porque hay tantas personas con criterios tan distintos. La ley en relación establece de que en algún momento, cuando se dé un incidente, se tiene que hacer un reporte, pero queda el vacío legal de no delimitar cuáles son las circunstancias de un incidente, a tal extremo que incidente y accidente en algunos casos dicen, mire, pero eso fue un accidente. No, era un incidente, y se enfrascan en una discusión por algo tan simple como definir, por ejemplo, el término incidente en algo no tan trascendental, que no afectó la seguridad de las operaciones de la aeronave ni de terceros. Yo le recomendaría que mejor diga que olvidó unos documentos. A mí me ha pasado muchas veces, varias veces, saliendo temprano, yo siempre paso el plan de vuelo desde antes, pero que no le aparece el plan de vuelo hasta que salen todos los aviones grandes. Entonces aparece mi plan de vuelo. ¿Por qué tienen tanta prioridad? Y no han empezado a rodar ni nada, no han salido de... Era lo que le explicaba en el momento de empezar esta presentación, de que el oficial de AIS lo que hace es recibir el plan de vuelo por fax o por el sistema que ustedes utilizan, que utiliza el Aeroclub, y lo que hace es, este va a ser hasta mañana a las 8 de la mañana, entonces lo deja hasta abajo y todos los demás llegan encima. En algún momento se le olvida y por descuido, sí, en el cambio de turno también puede darse, por descuido se queda hasta abajo. Entonces, hasta que usted llama, el controlador de superficie pide que le activen el plan de vuelo y empieza a buscarlo dentro de su relajo y lo encuentra, entonces lo transmite y empieza el dilema. Pero mire, yo lo transmití desde anoche y tiene usted la razón, pero habría que buscar algún método más eficiente para que este tipo de situaciones no se den. Lo que se explicaba era que ellos hagan un rack por horas, que es bastante sencillo, pero por ser tan sencillo no creen que pueda ser la solución, creen que es un sistema de última generación, y lo sencillo muchas veces es lo más efectivo. Aquí lo que hemos visto también es que, ¿cómo se llama?
dicen que no lo ha recibido porque no hay buena comunicación entre AIS y la torre, y no es posible, si eso solo toma un cable, pues. Ahora, lo que sucede es de que el plan de vuelo, cuando se recibe por el club y lo envían a la oficina AIS, hay una red interna, AFTN, Aeronautical Fixed Telecommunication Network. Lo que hace es convertir este dato análogo a digital, y esa conversión tarda aproximadamente, hay un desfase que nosotros hemos identificado aproximadamente de 5 minutos. Desde el momento que le da Enter el AIS hasta que llega a torre. Y esto se explica de la siguiente manera. Los planes de vuelo están centralizados en la FIR Centroamericana, Mike Hotel, Tango Golf. Entonces todos los planes de vuelo llegan a la FIR Centroamericana, y la FIR Centroamericana es la que se encarga de distribuirlo a los destinos y posiblemente los centros de control que van a tener injerencia en el control de tránsito aéreo para dicha aeronave. Esto independientemente sea visual o sea por instrumentos. Si es visual, el sistema lo recibe y automáticamente lo rechaza y dice: esto no me va a servir para coordinarlo con nadie más, es suyo, en palabras sencillas. Pero ese paso de llegar hasta la FIR y volver a regresar para llegar a torre, que son direcciones AFTN, demora aproximadamente 5 minutos. Entonces, cuando AIS le dice: mire, ya lo envié, consideren 5 minutos y empiecen a ponerlo en práctica, y se darán cuenta que esa es la aspirina para este dolor de cabeza. ¿Qué más? Dos cosas. Uno, con la inquietud de Javier, pareciera, digamos, porque cuando pasa eso a veces no es solo uno, sino son todos. Entonces pareciera que el orador de la torre le está echando la culpa a AIS porque él se está haciendo bolas, porque uno llama a AIS y le dicen: ya lo pasé hace tiempo. Entonces el síntoma es que no es solo un avión, sino todos están en la misma situación. Ahorita yo siento que han mejorado, pero a veces sucede eso, que sencillamente no encuentran, dicen que a ese no ha pasado ningún plan de vuelo y ahí los van encontrando. Esa es una inquietud. La otra es, en las reglas, digamos, de prioridad, ¿hay algún criterio adicional para arbitrar entre eco y whisky, por ejemplo? Porque a veces las colas son distintas, o sencillamente lo aplican los mismos criterios independientemente si la aeronave está al whisky o al eco. Es cuestión de mínima demora media. El término, no hay ninguna prioridad para ninguna de las aeronaves, salvo el caso de las aeronaves que van a instrumentos. Porque el tránsito que va a instrumentos, y haciendo una explicación desde la perspectiva IFR, es que el controlador de aeródromo, antes de obtener el release para una salida a instrumentos, tiene que coordinarlo con el controlador radar vía red interna. Hasta que el controlador radar le da el release, él puede despegar al tránsito IFR. El controlador de aeródromo, sabiamente, lo que hace en el momento que obtiene un release o antes de un release, empieza a sacar todos los tránsitos visuales posibles para evitar que se acumulen en la cabecera. E independientemente, tal vez más es común utilizar la velocidad de la aeronave visual. Si hay un Bonanza 33 y un Cessna 182, es preferible sacar el Bonanza, que va a perjudicar menos el desenvolvimiento de la salida del tránsito 182, que sacar el 182 y después el Bonanza. El Bonanza posiblemente 2-3 millas ya lo esté rebasando y va a causar un posible conflicto. Una pregunta, que lo que dijiste antes, tú dijiste que para instrumentos hay que solicitar el plan de vuelo una hora antes, y para VFR 30 minutos. Sí. Porque en algún momento aquí decían que la regla era una hora antes, y eso tal vez también da los problemas de que uno, si uno quiere salir a las 6:30 de la mañana, aquí la oficina abre a las 6, entonces uno pasa el plan de vuelo en la noche antes, mientras que si solo es media hora y uno quiere salir a las 6:30, ellos lo pasan a las 6 y no está a tiempo. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Es una hora o es media hora? En términos, funciona de la siguiente manera. El término de una hora se utiliza para los tránsitos instrumentos porque, como explicaba en un momento, el plan de vuelo se sube a la red AFTN, y si usted va a volar, por ejemplo, de la Aurora para Costa Rica, para el Coco, el plan de vuelo le llega
a Senamer, perdón, en primera instancia a La Aurora, a Senamer, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua y a Costa Rica. Entonces, en algún momento que vaya a haber alguna discrepancia por alguna de las autoridades, esa hora es tiempo prudencial para notificarle al usuario de que en tal estado no le permiten el sobrevuelo, poniendo un caso hipotético, o que en determinado momento exista la suficiente antelación para que todo el servicio de control de tránsito aéreo esté notificado del sobrevuelo del mismo y no vaya a tener ninguna demora. En el caso de los tránsitos visuales, esta regla de media hora es lo que AIS manda. AIS dice, mire, yo necesito que usted por lo menos con media hora de anticipación presente su plan de vuelo para hacer la revisión de certificado de aeronavegabilidad, de licencia y todo el procedimiento legal que conlleva autorizar un plan de vuelo. Ahora, el problema tal vez de la media hora es que tarda 10 minutos aproximadamente un oficial de AIS en hacer la revisión que hago mención, pero si usted pone, por ejemplo, 20 planes de vuelo, lógico, se va a ir atrasando y esa media hora puede tener un tiempo prudencial más largo, ya no van a ser media hora, sino 45 minutos. Lo que hace el club es muy sano, para evitarle conflictos a los usuarios, les dijo una hora, pero en términos AIS es media hora para los visuales. ¿Cuánto tiempo queda vigente el plan para IFR y para BFR después de la hora solicitada? Se considera el tiempo que usted va a llevar en ruta y media hora más. Es decir, si usted va para Zipacate y son 35 minutos, media hora más, una hora. No, pero digo para poder salir. Una hora antes. Si te atrasa. Porque si la memoria no me falla, es diferente el tiempo de vigencia para instrumentos que para... Se aplica la inversa. Para el tránsito visual es una hora y para el tránsito de instrumentos es media hora. Así es. Gracias. Tal vez así aclara más el... Sí. Sí. Entonces, aplica la llenada o la presentación del plan de vuelo. Es una hora para el instrumento, media hora para el visual. Y para el vencimiento es una hora para el visual y media hora para el instrumento. Perdón, Dígame. pero la hora con lo que yo experimenté con la torre no se refiere a la hora de despegue, sino a la hora que uno empieza a rodar. Porque cuando yo estoy, digamos, 5 o 10 minutos antes de la hora que pongo en el plan de vuelo, me reporto a ground, ellos dicen no está en su hora correcta de salida. ¿Cómo es esa cuestión? Es cuestión de criterio. Si yo miro un plan de vuelo, a mí no me afecta que salga antes, el piloto está listo, un plan de vuelo tiene una hora estimada. No está escrito en piedra, no es aquello de tiene que ser, no es un must. O sea, usted dice, bueno, voy a salir a las 9 de la mañana, pero por alguna circunstancia se da cuenta de que hay un cumulonimbus y posiblemente para el tiempo que usted llegue y regrese el cumulonimbus ya le va a ser factor, 15 minutos adelantarse no afecta en nada. Pero la hora se refiere al despegue o al primer reporte a ground. Es la hora del despegue. El tiempo de rodaje no está contabilizado dentro de la hora. O sea, usted propone salir. Eso tiene su función yendo un poquito más al procedimiento del vuelo para búsqueda y salvamento. Porque si usted en algún momento estima salir, es la hora que va a estar despegando. Entonces, se va a calcular para norma general ese tiempo como el efectivo del despegue. Si usted tenía que rodar en una calle de rodaje y era extensa la calle de rodaje y tardó 20 minutos en rodar porque lo tuvieron en una calle de rodaje que estaba cerrada, lo metieron a la pista, lo sacaron, lo cruzaron hacia el lado este, después se lo mantuvieron antes de una intersección porque había otra aeronave en remolque. El momento del despegue es el que usted puso en el plan de vuelo o que se estima va a ser efectivo. A partir de ese momento
se empezaría a contar. Bien, vamos a ver unos casos, por ejemplo, importantes de lo que es el vuelo VFR especial, que principalmente ahorita que se presentan las condiciones meteorológicas de lluvia, quieren salir VFR y hay algunas interrogantes y dicen: ¿y por qué ayer sí me autorizaron, hoy no me autorizaron? ¿Qué criterio utilizan? Y básicamente la autorización del vuelo VFR podemos definirlo como un vuelo controlado, que va a tener comunicación en ambas vías, que va a ser a solicitud del piloto, bajo consentimiento del controlador radar. ¿Por qué? Porque este plan de vuelo o el vuelo VFR especial va a tener una consideración como un vuelo de instrumentos. Este vuelo únicamente se va a realizar dentro de la zona de control y el piloto tendrá que estar plenamente consciente que más allá de la zona de control o más allá del espacio aéreo controlado del CTR de la Aurora va a tener condiciones visuales. Al llegar a las 11 millas al sur o 11 millas al norte o 5 al este, 5 al oeste, estará en la libertad de reanudar propia navegación y buscar las condiciones que mejor le favorezcan. Se autorizará la salida de un vuelo VFR especial cuando existan las siguientes condiciones. Como lo mencionaba hace un momento, el vuelo VFR especial será a solicitud del piloto. Este vuelo VFR especial se podrá realizar cuando las condiciones meteorológicas sean inferiores a las de un vuelo por instrumentos. En términos generales, tiene que ser inferior a 5.000 metros de visibilidad, pero mayor a 1.500 metros de visibilidad horizontal y 1.000 pies de techo. Siempre y cuando no sea factor... ¿Qué manda? La cantidad de la puedo repetir. Correcto. La visibilidad para solicitar un vuelo VFR especial es 5.000 metros de visibilidad o inferior, pero nunca menos a 1.500 metros de visibilidad. O sea, entre 5.000 y 1.500 y 1.000 pies de techo. Esto no tiene que ser afectado por chubasco. Sí, chubasco es básicamente la única condicionante. Si es bruma, niebla, se considera que son efectos estacionarios. La niebla es un banco establecido sobre el aeropuerto y usted sale y a 6.200 pies ya rompió la capa y está completamente visual. Esta es la función del VFR especial. Ahora, Pero todavía no está cumpliendo los 1.000 pies de techo. En la presentación del METAR tiene que ser 1.000 pies de techo la visibilidad. El METAR no tiene que ser inferior a 1.500 metros de visibilidad y 1.000 pies de techo. Si hubiera un overcast a 900, ya no se puede aprobar un VFR especial. Y si la visibilidad imperante es 1.450, aunque parezca muy al margen, ya no se puede aprobar un VFR especial. Tendría que ser un vuelo de instrumentos. Esto lo que busca es facilitar a los usuarios para poder salir sin tener una demora excesiva esperando a que las condiciones mejoren. Tomamos nosotros en cuenta que nuestras condiciones en Aurora, la niebla se disipa hasta las 9 de la mañana y si posiblemente tenían que ir a hacer un vuelo de urgencia, ampárense en el VFR especial. ¿Por qué el controlador no le sugiere a uno como piloto eso? Porque es a solicitud del piloto. El piloto es el que tiene que iniciar esta... No es una responsabilidad, digamos. Es que el piloto tiene que estar plenamente consciente de su aeronave, de su performance y de que en algún momento va a tener las condiciones más allá de las 10 millas o de las 11 millas para poder seguir navegando en condiciones visuales. El controlador, si en algún momento fuera la inversa y yo como controlador le digo, mire, salga VFR especial, y usted me dice, claro, con mucho gusto, pero resulta que las condiciones son de aquí hasta Puerto Barrios, para hacerlo fatídico, ¿eh? De aquí hasta Puerto Barrios IMC, y en ningún momento tuvo terreno a la vista, y ¿por qué no me dijo eso? Entonces recaería la responsabilidad en mi persona andar ofreciendo algo que no garantizo que va a ser efectivo. Por eso
Lo que sabiamente se hace es que el piloto tiene que saber cuáles son las condiciones con alguna situación particular, posiblemente tal vez de haber contactado si iba para el río, cuáles son las condiciones en el río, cuáles son las condiciones en la costa sur, cuáles son las condiciones más allá de las 10 millas. Y ustedes asumen el riesgo que van a haber condiciones visuales. Entonces, esa salida es, no quieren realizar un plan de vuelo de instrumentos porque tendrían que ascender hasta 11.000 pies y eso va a significar pérdida de tiempo, consumo de combustible y un estrés innecesario. Entonces, el VFR especial es la salida. ¿Qué manda? Tú dijiste que si como la niebla se disipa a las 9 de la mañana, si uno tiene un vuelo urgente, solicita VFR especial. Correcto. Pero cuando hay niebla, no hay visibilidad de 1500 metros ni un techo a 1000 pies. Si no está... En realidad, hay factores que sí permiten los 1500 pies de visibilidad y los 1000 pies de techo. En niebla. En niebla. Hay casos, el amparo es el reporte meteorológico. ¿Qué manda? ¿En qué momento se solicita el VFR especial? Al momento de rodar, cuando usted está listo a rodar, le dice, usted presentó un plan de vuelo visual y le dice al controlador de tránsito aéreo de superficie, tengo visibilidad hacia la cabecera, solicito VFR especial. En ese momento recibirá una autorización VFR especial similar a la que se recibe similar a una autorización de instrumentos, pero cuyo fin será únicamente autorizarlos a abandonar la zona de control. Posterior a la zona de control, tendrán que reanudar la propia navegación hacia el destino. El piloto deberá mantener radiocomunicación en ambos sentidos con la torre de control. Este vuelo lo controla torre de control, pero estará a dispensa que en algún momento el controlador de aeródromo lo solicite para facilitarle el control con otras aeronaves que estén llegando o saliendo por vuelos instrumentos. ¿Qué manda? Sabiendo que en Guatemala el clima es variante, sobre todo en invierno, ¿por qué se ciñen a que el reporte es el de la hora el de la última hora, verdad? Porque a veces en 15 minutos cambió, pero seguís atenido al reporte viejo y entonces las condiciones que pueden ser visuales las complican a que sean instrumentos y eso solo causa demoras y... Sí, en esos casos, lamentablemente el sistema no se ha podido mejorar. Existen los especiales, los reportes especiales, meteorológicos especiales, pero muchas veces el meteorólogo opta por, sí, solo voy a reportar que mejoraron 300 metros la visibilidad y esos 300 significa la salida de un VFR especial porque eran 1200 y los 300 que mejoró, solo 200 mejores, pero el de la hora hacía reporto los 1500. Entonces, situaciones tan contradictorias, lo comento con total libertad porque en realidad es uno de los problemas que existen. O dicen, bueno, voy a tener que mandar un reporte y a los 5 minutos ya estoy emitiendo el de la hora, mejor espero el de la hora. Pero perjudicial para los usuarios y para nosotros que no nos ampara, porque en términos de una investigación, al primero que van a agarrar del buche es al controlador de tránsito aéreo. Y se empieza a hacer toda la investigación correspondiente. Entonces, cada quien tiene que cuidarse las espaldas, como diríamos en buen chapín. Las condiciones que se requieren para que se pueda aprobar un tránsito VFR especial es que se realizará uno a la vez. ¿Por qué? Porque el tránsito VFR especial tiene la protección total del sistema para poder salir. Ejemplifico. Si usted va de la Aurora para Río Dulce y tiene únicamente buenas condiciones sobre el Cerro del Naranjo, virará por izquierda en lugar de virar por derecha y tendrá la protección hasta las 11 millas y posterior a las 11 millas podrá sobrevolar la trayectoria, o caso contrario, si va para la costa sur y las mejores condiciones están al noreste, podrá virar por derecha y salir bordeando todas las celdas de mal tiempo hasta abandonar la zona de control. Durante el tiempo que se realiza, podrá llegar hasta un punto determinado o
cambiar el rumbo a conveniencia, siempre y cuando se mantenga en condiciones visuales. Se pide también que se tenga conocimiento, como ya se explicaba anteriormente, que hay condiciones visuales más allá de la zona de control. El techo de 1500 pies, que era lo que se comentaba, y la visibilidad reportada no sea menor a una milla, o 1500, se toma 1500 para no ser tan drásticos. Y que no exista otra aeronave volando en condiciones de vuelo VFR especial dentro de la zona de control de tránsito aéreo de aeródromo, por lo que ya explicaba, que tendrá toda la libertad de circunnavegar en cualquier dirección hasta abandonar y encontrar condiciones visuales para continuar con su vuelo. ¿Qué manda? Solo para recordar, la zona de control son 12 millas. 11 millas. 11 millas al sur, establecidos en el radial 169, 5 millas al este, 5 millas al oeste, y al norte en el radial 004, 5 millas al este, 5 millas al oeste. Y 11 millas. Y al este son 5 millas, y al oeste 5 millas, y 8000 pies. Entonces, si uno viene del altiplano y dicen dentro no mayor que 8000 dentro de la zona de control, quiere decir a 5 millas del VOR tengo que estar debajo de 8000 pies. O a 10 millas. Lo que se busca es la protección del tránsito de instrumentos. El tránsito de instrumentos abandona el VOR a 9000 pies y la zona de control empieza a 8 o termina a 8. Ese colchón de 1000 pies es la capa de transición entre la zona de control y el CTR y el TMA de la Aurora. Entonces, siempre y cuando se den estas situaciones, a solicitud por condiciones meteorológicas y usted lo notifique, puede mantener arriba de 8000 pies. Pero la norma es, si usted viene visual y la bóveda celeste está despejada, ingrese a 8000 pies o por debajo. Pero si vengo en El Salvador o de altiplano, debajo de 8 a 5000 o a 10.000. A 5 millas o a 10.000. A 5 millas. 5 millas. 5 millas. Siempre dicen 10, ¿no? Sí, eso por eso pregunto, ¿no? Sí. En realidad lo que se busca es que una aeronave tenga el ángulo de descenso adecuado, y si usted viene por ejemplo a 9000 pies y de 5 millas lo obligo a descender, le voy a causar un problema, tal vez no a usted sino a sus pasajeros, una molestia. Entonces se anticipa de tal naturaleza que el descenso sea sin perjudicar a los ocupantes de la aeronave. Y uno con la autorización VFR especial uno rompe la capa de nubes. Y con una frecuencia lo que sucede es que uno ve la bóveda celeste, tiene techo ilimitado, pero no ve el piso. Se considera que está uno volando VFR si no ve el piso. Pasamos porfa. El término de la autorización es básicamente este. Lo que se busca es que en determinado momento usted tenga las condiciones adecuadas para efectuar 180 y regresar y aterrizar en el aeródromo sin quedarse perdido. Si se quedó sobre la capa y después no está en condiciones para regresar y reporta una emergencia, una falla, que tenga la plena conciencia de que tendrá un espacio para poder efectuar un 180 y regresar. La autorización está como... ¿Cuál es su nombre, perdón? Fernando Castillo. Ok, Capitán Castillo, como bien usted lo decía, la autorización la solicitará en la frecuencia 219 al momento de iniciar el rodaje, y será algo similar. Usted como Tango Golf, Alfa Charlie Golf, llame a superficie y pida una autorización VFR especial. Yo le daré la autorización VFR especial, haciendo una dinámica. Llame como Alfa Charlie Golf pidiendo autorización VFR especial, por favor. Terrestre, el Alfa Charlie Golf pide una autorización VFR especial. Alfa Charlie Golf, listo a copiar autorización VFR especial. Afirmativo.
El ATC de la Aurora autoriza al Tango Golf Alpha Charlie Golf a abandonar la zona de control de aeródromo a 11 millas al suroeste, manteniendo 8000 pies o por debajo, libre de nubes y contacto visual con el terreno. Active transponder 1624. Colaciones. Ok, entiendo que autoriza a abandonar la zona de control del aeródromo a 11 millas al suroeste, manteniendo 8000 pies por debajo, libre de nubes y contacto visual con el terreno y X código de transporte. Tango Golf Alpha Charlie Golf, colación correcta. Usted ya tiene una autorización. En este caso se hizo la anotación de suroeste, pero podrá ser al noreste, podrá ser al noroeste, al sureste, cualquier cuadrante. Y de igual forma también podrá ser a ingresar. En el caso de la autorización para ingresar, quien la proporciona es Guatemala Radio o San José Radio. Si usted en algún momento viene de San José y va a ingresar para aterrizar, ampárese también en esto. Puede solicitar BFR especial para ingresar y aterrizar en la también. Sí, dice, está establecido para abandonar o para ingresar. ¿Pero qué procedimiento usa? Visual. O sea, usted viene en condiciones visuales. Lo único que tendrá que observar es mantener 8000 pies o por debajo y contacto visual con el terreno. Y que existan los 1500 metros de visibilidad y 1500 pies de techo. Mi duda es, todo se cumple excepto el contacto visual. Usted tiene vista libre, etcétera, pero no tiene contacto visual, con lo cual no calificaría para estar rolando BFR. ¿Qué hace uno en ese sentido? En ese caso lo que se busca es que se busque el cuadrante más adecuado para poder realizar el vuelo BFR especial. Pareciera ilógico, pero digamos usted va a ir para Quetzaltenango y todas las montañas del oeste están cubiertas por nubes, pero al eco del Pacaya se mira mejor, entonces se le invita a que salga por el eco del Pacaya. Esa es la modalidad del BFR especial. Pero es para abandonar y para ingresar. De igual forma, si usted tiene condiciones meteorológicas en el cuadrante donde está, que tenga contacto visual con el terreno, usted lo manifiesta y siempre y cuando se presente 1500 pies de techo y 1500 metros de visibilidad, le podrán autorizar un BFR especial. Yo los invito, ahorita esto es como una utopía, pero eso ha estado ahí, y ¿por qué no lo sabía? Empiecen a utilizarlo, los invito. Es una forma de hacer más ágil el servicio. ¿Qué pasa? ¿O qué resuelve el BFR especial? Usted venía de la costa sur, pero no quiere subir hasta 11,000 pies para hacer una llegada de instrumentos. Use el BFR especial. De igual forma que en la salida usted iba a salir visual y significa que tendría que salir instrumentos para agilizar la salida, salga BFR especial. Eso sí, tome en consideración que será uno a la vez por la protección que se le da a la aeronave. ¿Qué manda? En Estados Unidos existe una versión que es el VFR on top. Ahí puede uno volar, hacer su procedimiento, salir y donde rompe, seguir visual, aunque no tenga contacto con el terreno. ¿Eso aquí no es factible? No, hay modalidades distintas como el VFR on top, el BFR nocturno, el Special VFR nocturno. En el caso de Guatemala no aplica por una condición, la topografía del terreno. Es tan irregular que usted está en la costa sur a 5,500 y de repente ya tiene el volcán a 8,900 pies. O está volando en el valle del Polochic sobre el río a 5,000 pies y de repente se ve en la Sierra de las Minas a 9,500. Entonces, este tipo de contrastes impiden que Guatemala, por norma, acepte esta regulación como aplicable en Guatemala. Otros países que son más planos o que su topografía es más plana, tienen esa aplicación disponible o esa modalidad disponible.
¿Alguien quisiera practicar una salida VFR especial o alguna llegada para hacer aclarar dudas? Ahora, con todos los GPS y todo eso que son más avanzados que los que eran antes, he visto que mucha gente se mete en el área de control en condiciones que tal vez no son reglamentarias, ¿verdad? Pero con el GPS se sienten tranquilos de que están en la posición que son, en la altura, y que no están afectando a nada. Ahí ¿se podría hacer el VFR especial bajo esas condiciones o estaríamos cayendo en una ilegalidad si no tenemos contacto con el terreno? Porque ves que se meten en el cañón de Palín, está cerrado, pero dicen, subirse a 12,000 pies no va a tardar mucho tiempo. Se meten en condiciones IMC, esperando que más adelante esté bien, ¿no? Pero ¿y si no está? Es ilegal. El caso que busca es la seguridad del usuario. Cuando se diseñaron estos procedimientos y se estableció esto, lo que se buscó fue facilitar las operaciones bajo condiciones marginales. Ahora, lo que sucede es de que nunca se dijo, mire, va a haber un GPS de última generación que le va a dar el color de las montañas y le va a decir con una precisión de 2 metros de... Entonces, recordemos que en esa época el GPS no era tan preciso. El GPS pero no se ha actualizado la tecnología a lo que estamos viviendo, pues, porque son enmiendas, y lo que hace el sistema es buscar sistemas de navegación acordes a la tecnología. Por eso están ahorita las llegadas ARNAV, que son las llegadas de última generación en las cuales se utiliza la aproximación con GPS, pero este va sincronizado al performance de la aeronave. O sea, la tecnología no se ha quedado atrás, también ha dado pasos avanzados, pero eso significa costo económico. Entonces, algunos prefieren mejor quedarse con lo viejito que tener que gastar $10,000 por hacer una actualización de software y poder volar una llegada ARNAV que solo la va a utilizar una vez al año. ¿Qué manda? Entonces, digamos, si uno viene de la costa sur por el cañón de Palín y hay un montón de nubes por todos lados y uno se mete a ver cómo pasa. Está cerca de condiciones de instrumentos, entonces es más fácil de decir, mire, solicito la aproximación, entonces sí, uno puede dar un montón de vueltas sin que a uno le regañe. Sí. La protección, esa es la fase de la protección. Si usted viene por el cañón de Palín, significará que sobre el lago tiene condiciones visuales y se va a cruzar hacia el sureste, y sobre vía canales va a encontrar condiciones para continuar a la aurora. Esa es la función del VFR especial. Entonces sí sirve. Una observación de piloto a controlador. Dígame. A mí van 2 veces que me sucede que vengo de la costa, digamos de Monterrico hacia Guatemala, me acaba de pasar. Y San José me dijo, yo quería venirme por el Eco. Y él le sugieren de la Aurora que entre por Palín. Y el día estaba precioso. Tan bonito que estaba con unas ganas de volar de la ala, y dije, bueno, así vuelvo otro rato, y andaba ahí probando unas cosas. Entré por Palín y de este lado del volcán había un cúmulo haciendo pedazos. O sea, de suerte no me metí por ese lado, me hubiera encontrado con el diablo de años. Mi sugerencia es, cuando hacen una sugerencia, tal vez explicar un poquito más. Dan la sugerencia por un cúmulo, no sé qué. Porque tenía ganas de volar, no seguí en el rumbo que traía. Si lo hubiera hecho, a saber qué hubiera pasado. Una sugerencia. Sí, lo que se busca es la protección del vuelo de instrumentos. Lamentablemente nosotros tenemos un aeropuerto mixto, y este tiene vuelos de FR, vuelos instrumentos, vuelos de alto rendimiento, un Cessna Citation que se desplaza
a 4 millas por minuto en la aproximación, o 3 millas por minuto, y un Cessna 152 que viene a 90 nudos. Entonces, anteriormente habían aproximaciones al suroeste, instrumentos, y al sureste, y lo que se daba recurrentemente era el reporte picas. Las aeronaves e instrumentos protestaban que tenían un tránsito 1000 pies abajo, 500 pies abajo, que se iban al aire por una resolución, y era una desorganización total. Entonces se optó por dejar al sureste las aproximaciones e instrumentos y al suroeste las llegadas y salidas visuales. Esa es la razón por la que San José le pidió en su momento que usted ingresara por el cañón de Palín. Ahora, la sugerencia venía de la Aurora. O sea, a mí me la comunicó San José. No viene de la Aurora, le sugieren que entre mejor por Palín. Entre por Palín. Posiblemente sea. Porque estaba ese cúmulo ahí de este lado del volcán y de allá para acá no se veía. Sí, seguramente es la protección que se está dando al vuelo en llegada IFR, en la aproximación ILS Zulu a la pista 02, y facilitar a los tránsitos visuales utilizar la llegada visual a Matitlán. Otro es el controlador de tránsito aéreo, al igual que nosotros cuando estamos aquí, miramos re bonito, diría un personaje, el eco del Pacaya, ¿va? Pero no sabemos qué zarandeada nos va a dar más allá del eco del Pacaya. Y ya metidos en la tormenta, ya no se puede hacer otra cosa más que continuar, ¿verdad? Los vuelos de instrumentos durante el día salen por el 165. Sí. ¿De noche salen por el 200 y algo? 220. ¿O es igual donde? Se estableció esto, el corredor de llegada y salida, bueno, ahorita es de llegada, visual a Matitlán. Para todos los tránsitos visuales que no tengan ningún problema entran por el suroeste, y las aproximaciones e instrumentos se realizan al sureste. Después de las 6 de la tarde ya no hay vuelos visuales, entonces empiezan a utilizarse indistintamente cualquiera de las dos aproximaciones. ¿Qué pasa? Si usted como piloto viene en una llegada de Costa Rica, va a tener que efectuar un viraje muy brusco al llegar al VOR para abandonar en el radial 165. En su caso, podrá efectuar un acomodamiento sobre el VOR Aurora publicado y posterior iniciar la aproximación, o esperar vectores de parte del control radar para que usted no tenga que realizar este viraje tan brusco. Tal vez como piloto diría, a la que fenomenal es que lo banqueo y que... Pero los pasajeros no van a decir lo mismo. Entonces se busca la empatía, estar en el lugar del otro para poder facilitar, y ese es principalmente lo que hoy ha sido una de las primordiales ideas, venir a escuchar y lo que aquí se escuche, llevarlo para mejorar el sistema, y que esta no sea ni la primera ni la última, sino una de muchas. ¿Qué manda? Hay una condición que se complica, digamos, en el cañón de Palín, y es que venimos con un altímetro, digamos, de Vinos de la Costa, venimos con un altímetro de San José. Luego, cuando cambiamos el altímetro de la Aurora, ganamos 500 pies generalmente. Entonces, ¿en qué momento tendríamos que hacer ese cambio para evitar problemas? Porque salen 6500, entra uno a 7500, pero o le sube o le baja. Entonces, ¿en qué momento es el momento exacto en que se debe hacer ese cambio? Y valdría la pena insistir mucho en esa condición para evitar que nos acerquemos tanto, porque sí hemos encontrado, en mi caso he encontrado tráficos que por ir visual pues los veo, pero sí realmente se ven bastante más cerca de lo que quisiera uno. Tiene usted toda razón, y lo que se busca está establecido en las cartas de acuerdo con San José o San José Radio, que al momento de la transferencia se le asigne el QNH de la Aurora. Le dice San José Radio, contacte la Aurora Torre 118,1 QNH 3024, y usted tenga la suficiente antelación para ajustar su altímetro y no tener el conflicto que usted menciona. Ahora, el punto de transferencia, lo ideal debería ser en Escuintla, y parece muy raro, pero ¿por qué en Escuintla?
sería lo suficientemente adecuado para poder prepararse para ingresar al cañón de Palín, que es un punto muy especial por la topografía del terreno y por el efecto Venturi que ahí se produce. O sea, ya en el sangoloteo del cañón de Palín, ponerse a ajustar el QNH no es lo adecuado. Desatiende cosas importantes por atender cosas accesorias. Implicado con eso, digamos, la llegada visual a Matitlán, que tiene un máximo de 6.300. Entonces, si uno no lo prevé antes, tiene que poner en peligro el tubo, digamos, o los oídos. Sí. Es como la misma cosa, ¿verdad? Y ahí están esos 300, 400 pies de diferencia también. Sí, la idea es eso. Lo que pasa es de que en algún momento no se ha implementado o no se aplica a cabalidad, porque la cobertura de radio de la Aurora Torre es hasta 14, 15 millas al suroeste. Entonces habría un vacío de radio de 10 millas que para el piloto que no está en la frecuencia podría parecer eterno. Creo que el problema es que San José le dice a uno reporte Palín a la vista, y uno mira Palín desde Escuintla, pero hay muchísima gente que reporta cuando está sobre Palín. Sí. Yo creo que eso ya es muy tarde para corregir el altímetro y para planear el ingreso a la zona de control. Lo adecuado es, si estarían de acuerdo en que se aplique lo que en la carta de acuerdo dice, que son 25 millas o sobre Escuintla, para implementarlo, créame lo que yo llevaría estas recomendaciones para gestionarlas en el servicio e implementarlo y ver qué tal funciona, y si posterior se realiza otra reunión como esta y se dan beneficios de lo platicado, que bueno, y si en algún momento no se vio el beneficio o no hubo un cambio sustancial, se puede regresar a lo antiguo. Eso no significa que esté escrito en piedra y que no se vaya a poder... Cuando uno viene de Reu, Coatepeque o San Marcos, por ahí, no viene, Escuintla le queda a uno lejos. En términos visuales se utiliza la palabra abim, o sea, yo estoy a un lado, lateral, no va a pasar sobre la catedral de Escuintla para decir, o sobre el parque central. Ese es muy casuístico. ¿Qué manda? Yo creo que en general todos estaríamos de acuerdo en que sí se haga esa propuesta. Cuando venimos de Reu o venimos de San José o cambiamos de frecuencia y saben que venimos para la Aurora, generalmente nos dan el reporte de la Aurora y el altímetro. Entonces ya sabemos que al llegar a 25 millas ponemos el altímetro de la Aurora y eso sería ideal. Y saliendo, pues será Guaterradio o será San José, sí, el que en su momento que lleguemos a 25 millas nos dé su altímetro y lo ponemos. Pero siento yo que ahí vamos a mantener mejor esa separación de alturas que a todos nos preocupa en cierto momento, ¿no? Sí, yo creo que está bien, porque primero el cambio de altímetro tiene que ir con el cambio de frecuencia, porque la idea es que todos que están en la radio están hablando de lo mismo. Correcto. Entonces, si lo hacemos antes, digo que todo el corredor de Palín estaría en una frecuencia, y ahorita lo que pasa es que muchas veces cabal en el medio, uno está en la mitad adentro y ahí está el cambio, entonces ahí donde a veces donde está el otro que cruza, y si lo hacemos antes, tal vez puede cubrir toda la zona una frecuencia con una altímetro. Perdón, sí, dígame, después voy con usted y con usted. Yo veo un poco un peligro sobre el cañón de Palín cuando uno viene de la costa, porque cuando uno viene a 7500, porque esa es la altura indicada, y de ahí uno tiene que cambiar a la aproximación visual a 6300, y de la Aurora vienen a 6500, uno se cruza la altura de vuelo. ¿No es eso un cierto peligro? ¿No tendrían que mantenerse esos aviadores a 5.500 para ingresar al cañón de Palín? ¿O cómo es la cosa? Porque de vez en cuando hay algunos encuentros medio feos ahí. Sí, lo que sucede es que en teoría la llegada visual a Matitlán fue un ensayo. No se tenía contemplado, lo que se buscaba era proteger al tránsito visual
del instrumentos en una llegada del tránsito de instrumentos. Ahora que ya no se tiene tránsito de instrumentos, incluso se puede hacer la actualización de la carta indicando que se puede ascender hasta arriba de 8.000 pies. Ahora, el asunto en cuestión a los descensos, ascensos y descensos, esa es la función del vuelo VFR especial, ver y ser visto. Lo que se buscaría en determinado momento es que quien salga efectúe el ascenso dentro de la zona de control, es decir, cuando esté al oeste, suroeste, ya esté nivelado a la altitud que va a cruzar el cañón de Palín, y no que vaya, por ejemplo, todavía 5.800 pies ascendiendo y va a llegar hasta 8.500, se va a cruzar con todos los que vienen descendiendo. Esa es sería básicamente la solución. Ahora, la siguiente es, alguien que viene 5.500 pies tiene mayor efecto de suelo y mayor turbulencia, entonces todos quieren ingresar alto. Habría que, como observación, habría que subirle a la entrada llegada visual a Matitlán a 7.500, podría ser algo... A 8.000 para dejarlo en términos 8.500, porque así ya se puede programar, ¿eh? Pero es demasiado inclinado y a veces hay nubosidad en el área y no se puede bajar por lo tanto. Correcto. Perdone, ¿usted tenía una pregunta? No, pero ya. Lo único que veo ahí es que tiene que ser el punto de referencia el mismo para los que van y los que vienen, porque aquí cuando vas para Costa Sur te sueltan a 10, 11 y ya hablas con San José. Si ahí ya has cambiado o estás con un altímetro, los que vienen todavía vienen ya desde Sprint, el otro. Puede ser que tú ya tengas el de San José y los otros tengan el de Aurora. O sea, hay que cuadrar muy bien en lo que se hace porque el punto en que sueltan también desde la Aurora. El problema que hay es la cobertura de radio. Aurora Torre no se quiere arriesgar, por ejemplo, a que le notifique Escuintla o Avime Escuintla, porque posiblemente ya iniciaron su descenso y en lugar de estar a 7.500 que llenaron en el plan de vuelo, ya van a 5.400 porque van a aterrizar en el ingenio ahí a la vueltecita. Entonces es bien complicado. No van a querer solo por el hecho de abandonar la frecuencia, quedarse alto. Hay un segmento que no están en el mismo altímetro. Pero lo que se buscaría es ver, implementar esa modalidad y ver qué resultados nos da. ¿Qué manda? Yo estaría muy de acuerdo en que se cambiara la modalidad, siempre y cuando todos lo hagamos. Correcto. Que estemos en el club acá, todos de acuerdo, los de la gente del círculo aéreo, los diferentes clubes que hay, organizaciones, que todos estemos en sintonía para que sea realmente seguro para todos. Pero si eso va como ley, hay que sí, aunque ahorita esto es como una familiarización, podría ser, ver qué tan conveniente es, si se sienten a gusto volando en estas condiciones, que se tenga que abandonar la frecuencia hasta 25 millas, y si no hay ningún otro contratiempo, pues publicarlo, hacer este acercamiento que sea la antesala a la implementación de algo y no únicamente venir, mire, se hizo esta llegada visual o se hizo esta salida, y no resolvió mayormente el problema, porque las dudas que existían siguen siendo las mismas, muchas razonables, y el servicio no tiene la calidad que se buscaría que existiese. ¿Manda? Yo tengo la costumbre al salir usar el radial 220 y eso me acerca bastante al volcán de Agua, y he visto que cuando me cruzo con la gente que viene de la costa optan por alejarse del volcán de Agua y acercarse más al volcán de Pacaya, y entonces eso hace un sistema de paso de vía como utilizamos en los carros exactamente. Si todos acostumbramos al salir pegarnos al volcán de Agua y al regresar pegarnos al volcán de Pacaya, también daríamos un poquito
punto de seguridad en distancia horizontal. Siempre y cuando esté azul, ¿va? Porque Sí. si nube solo pegada a un volcán, yo no me meto, me voy a la izquierda. Continuando con el tema, también existen para beneficio de los usuarios las salidas visuales. Tenemos la salida visual Raimo, que la escuchan muy trilladamente, pero en algunos casos no saben qué en realidad, en qué consiste la salida visual Raimo. Y la salida visual Raimo es una salida que está diseñada de la pista 02 y la cual busca que el tránsito intercepte el rumbo, no radial, rumbo 345 y mantenga este rumbo hasta 11 millas, continúe su ascenso para 8000 pies por la protección de los 9000 que ya explicaba en su momento del tránsito de instrumentos que puede efectuar un acomodamiento sobre el Beoer y Aurora. Después de las 11 millas, si usted va para Rubel Santo, para Cobán, para Rabinal, para Mundo Maya, para Sayaché, para cualquier destino, reanude propia navegación y pueda asumir el rumbo al destino adecuado. La intercepción del rumbo es a 6000 pies. En realidad es cuando usted tenga la altitud segura. No. Si usted está en el rumbo se puede interceptar en cualquier momento. Esta es la diferencia de un radial. Para interceptar un radial usted tendrá que cruzar todos los radiales hasta que encuentre el que anda buscando. En el caso del rumbo, usted a 6000 pies vira por izquierda y en su compás, en su brújula pone 345 y ya va volando rumbo 345. Lo que esto hace es dejar un embudo o un cono de 45 grados, 15 grados de cada lado para las salidas IFR. Esto sirve de explicarlo de esta forma para que cuando vuelen en condiciones IFR sepan que un tránsito visual no les va a reflejar o no les va a ser factor. Y después de las 11 millas se requiere que tengan instrucciones del ATC, reanudar propia navegación o que le digan que ya están fuera de la zona, reanudando propia navegación. La salida visual NESA, al igual que la Raimo, es de la pista 02 y lo que esta busca es despejar la trayectoria de salida para los tránsitos que van al noreste. Despegando de pista 02, interceptar rumbo 030 hasta 11 millas y continuar ascenso para 8000 pies. Esto dentro de la zona, dentro de las 11 millas van a ser efectivos los 8000 pies. Si usted va para el Patachte, va para Río Dulce, aunque Río Dulce es más 0.50, podría ser una excepción, pero suponiendo el caso, va para Río Dulce, para Fray Bartolomé, para Belice en algún caso que vaya visual, esta sería la salida para Poctún, rumbo 030 hasta 11 millas y 8000 pies. Después de las 11 millas puede continuar su ascenso para 9500, para 11500 según la altitud propuesta en el plan de vuelo. Las salidas visuales de la pista 20, ahora haciendo una anotación. Para la pista 02, Raimo, NESA. Y para la salida a la 20 es Palín y Morán. No hay, por ejemplo, de la pista 20 despegar y efectuar salida visual Palín. Lo que sucede que ahí, estas cartas se dieron en su momento para la protección al tránsito IFR, BFR, cuando existía un corredor clase B al norte. Entonces, las salidas Raimo y NESA tenían esa función, proteger al tránsito de instrumentos del tránsito visual. Y en su momento, entrando al corredor, controlar a tanto IFR como BFR. Cuando desapareció el corredor IFR-BFR, el beneficio que producen las salidas Raimo y NESA siguen siendo igualmente efectivas para los controladores. Entonces, ya no tiene la finalidad que tuvo en su momento al principio, pero sí tiene un efecto de seguridad para los usuarios. Para las salidas
para las salidas a la pista 2.0 está la salida visual Palin. Esta salida está en el radial en el rumbo 215, manteniendo 11 millas y 8.000 pies por debajo hasta abandonar la zona de control. La salida Morán, esa es muy poco escuchada en algunos casos. Algunos dirán, y esta es primera vez que la implementan. Es tan antigua como las demás salidas. Lo que pasa que esa muy poco la usan. Generalmente la utilizarían o se utiliza para los tránsitos que van a El Salvador, a Ilopango, a Costa Rica, Visual, a Managua, o algunos que van para Monterrico. Esta salida particularmente es de la pista 2.0, interceptan rumbo 040 hasta 11 millas, continuando ascenso para 8.000 pies. Posterior a las 11 millas, usted como piloto puede seguir cualquier rumbo. Si su rumbo era, por ejemplo, 100, iba para Jalapa, y por cuestión de tránsito de instrumentos le dieron la salida a Morán, después de las 11 millas usted está en la libertad para interceptar el rumbo acorde a su destino. No sé si tienen alguna duda con las llegadas, perdón, con las salidas. ¿Están publicadas en el AIP? Sí están publicadas. A la AIP le acaban de hacer una enmienda relativamente hace un año aproximadamente. Pero si no las tienen, con gusto yo les puedo conseguir la carta actualizada y enviárselo para que las tengan físicamente o por lo menos digitalmente y la puedan compartir con los demás socios. Yo, hablando de otra cosa, antes hablando de las tormentas, yo quisiera saber cómo se reporta adecuadamente una turbulencia, ¿no? Cómo se debe reportar a vosotros y qué se debe comunicar y también, o sea, que eso sirva para otros cuando van para allá se reporta y saber qué es exactamente lo que uno puede esperar. Bien, eso está plenamente claro en los Pilot Report. El piloto está en la libertad de reportar, por ejemplo, si en el cañón de Palin hubiera lluvia engelante, hubiera granizo, hubiera ceniza, turbulencia, puede ser ligera, severa, moderada. Todos nos beneficiamos de lo que usted como piloto haga en su reporte, porque eso va a servir a todos. Lo cotidiano, la actividad aviar. Hace un par de años habían unas parvadas, pero sí parvadas exageradas de azacuanes, y esos son un riesgo para la navegación. Lamentablemente el controlador, desde el punto de vista en el aeródromo, es imposible ver hasta 10 millas. Tendría que ser Superman para poder distinguir, y posiblemente vaya a ver solo sin identificar qué tipo de aves son. Ceniza, si el caso fuera, es tan peligrosa la ceniza que para las aeronaves que están volando en aproximaciones de instrumentos, incluso se cierra el aeropuerto. Hay un procedimiento adecuado establecido en los casos que se presenten estos fenómenos. Cuando se aterriza, ¿se deben pasar las líneas amarillas discontinuas antes de llamar a superficie, sí o no? Okay. Lo que sucede es de que, para empezar, la separación que existe entre la calle de rodaje y la pista no es la adecuada. Debería ser de 150 metros. Nosotros tenemos 73.5. Entonces, lo que se pretende con la demarcación de la pista es que la aeronave abandone la cola, que la cola ya no esté sobre la pista, sino habría una incursión en pista, y que la aeronave que esté rodando en la calle de rodaje no se vea perjudicada en su rodaje, porque si ingresa demasiado a la nariz, quien va rodando sobre calle de rodaje oeste ya no va a poder seguir el rodaje. Esa es una de las condiciones. Si es un Cessna, no habría mayor problema. La zona de parada es antes de las barras. Pregunta también que si hay, que no siempre hay ATIS. Si hay alguna forma, se reporta, se solicita. Sí, la actualización del ATIS es cada hora. El problema que ha habido es que este sistema es relativamente nuevo, y en las actualizaciones que se han dado han habido
que mover demasiado el equipo. En cuestiones no moverlo tan drásticamente, pero se hicieron remodelaciones, se cambió el equipo de un lado para otro, desconectarlo, volverlo a conectar. Entonces, en cuestión de software, hubo una variación, se está trabajando en eso. Y quiero regresar al otro punto con las líneas. Desde mi punto de vista, hice tal vez la licencia de Estados Unidos, ahí está bien claro. El avión tiene que salir de las líneas, de las dos líneas, al salir. Al entrar tiene que estar antes. En la estricta teoría, la definición es que si la cola está limitada sobre la línea y alguien se solicita, es un runway incursion, o ley se investiga. Entonces digo, yo creo que debe estar bien claro, o sea, yo creo que uno debería pasar al otro lado, ahorita. Incluyendo la cola. Incluyendo la cola. Y creo que ahí eso funciona en el 90% de los casos, no hay ningún problema. A veces hay un avión que viene, pero que yo he hecho en los personales que cuando ya veo que un avión viene, hablo con la torre y le digo, mira, hay un avión, me mantengo un sobre antes o me autoriza a cruzar directamente a las hangares así para no causar cosas, ¿no? Porque yo he visto mucha que se quedan antes y aquí tal vez está bien, porque así está bien, pero si esa se hace en Estados Unidos pueden tener muchos problemas. Y la definición es tienen que estar afuera, totalmente afuera. Por lógica, eso es aceptable. El problema es que si se cruzan las líneas aquí hay una incursión en la calle de rodaje. Porque la separación... ¿Es recomendable que uno está haciendo sobre la pista o sobre sería mejor la calle de rodaje. Sí. Y de cualquier manera, digamos, la decisión que le da la torre a uno es desaloje en la primera disponible y comuníquese con torre. A partir de ese momento uno puede hacer las dos cosas, sí. Aún sin haber salido, comunicarse con superficie. En ese caso, si hubiera algún tránsito que usted observe, indíquele a torre, voy a abandonar vía tanto, para que se anticipe al... Generalmente superficie le pide al otro tráfico que se detenga. ¿Sí? Una pregunta. Habían algunos problemas que se dieron con los radios de la torre por final de año, que a veces nos encontramos abandonados por completo. Todavía pasa. ¿No? Todavía pasa. Todavía no le contestan. Sí, lo que sucede es que hay un problema con varias emisoras comerciales. La banda de radiocomunicación es una, lo único que hacen es partirla por pedacitos. Entonces la banda aeronáutica tiene reflejo de ondas de emisoras comerciales cuando están muy cerca o cuando tienen demasiada potencia. Lamentablemente todas las antenas están ubicadas en un mismo lugar, que es el Cerro Alush, y hay inducción de algunas frecuencias comerciales en las frecuencias de control. Se ha estado trabajando en eso, pero es bien complicado. Generalmente las personas dicen, miren, no hay combustible para ir a ver al cerro, entonces, o el vehículo no sirve, o alguna situación. Entonces lo que hacen es cambiar de transmisor. Hay un transmisor en el Cerro Alush, en la colina, y otro en Palencia. Entonces en algún momento se cambia de transmisor, y lo que sucede es que cuando se cambia de transmisor, el de la colina tiene recepción perfecta al suroeste y el de Palencia tiene deficiencia o pérdida de contacto en el eco del Pacay. Sí funciona, entonces en la torre le habla de esos puntos y de esos puntos les hablan a nosotros. Sí, o sea, son repetidoras. La central está aquí en Torre, y hay un enlace con la colina o con el Cerro Alush y con Palencia. Entonces en algún momento hay interferencia en alguna de las dos, cambian de equipo para optimizar el... Una consulta. Yo vuelo a Fray Bartolomé. Yo salgo en el 030 en esa. Cuando voy sobre San Jerónimo, Guatemala Radio una vez me dice autorizado a abandonar frecuencia, porque 10 millas adelante empiezo descenso después de Polo Chic, ya no hay y se empieza a perder el radio. Antes de retirarme de la frecuencia, les pregunto, ¿algún tránsito en ruta o en el área? Siempre me dicen no. Y mi sorpresa es que siempre está los aviones de Moscamed tirando mosca en esa área. Ellos no bajan en la pista de Fray Bartolomé, pero siempre están ahí cercanos.
no sé cuál es su rango, ¿verdad?, de acción. Cuando ya estoy llegando 5 o 10 millas al sur de Ferromé, me reporto, ¿verdad?, porque hay otras empresas que vuelan para allá. Los de las otras empresas, si lo ven a uno, se reportan. Moscamed nunca, no sé por qué, y ellos van a 2000 pies sobre el terreno. ¿O qué forma se puede comunicar uno con ellos? Lo que sucede es que en términos del programa Moscamed, ellos tienen liberación en varios sectores. Ellos llenan un plan de vuelo y dicen van a estar sobrevolando sobre Cobán, pero cuando llegan a Cobán se dan cuenta que las condiciones no son óptimas para la liberación de moscas. Entonces el día de mañana o pasado mañana tenían programado liberar sobre Lanquín. Entonces, se mira mejor Lanquín, vamos para Lanquín. Pero como ya están a 2000 pies, ellos no comunican, o ya no tiene recepción en Guatemala Radio, que abandonaron la posición sobre Cobán y se fueron para Lanquín. Entonces, Guatemala Radio se queda en la idea que está sobre Cobán. Pero no puede causar. O sea, tal vez aquí uno no baja porque no hay pista, pero es una como comparación de qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces ellos cambian por cuestiones meteorológicas, se van al... Pero ellos sí deberían de dar la frecuencia, digamos, de Guatemala Radio, porque tal vez acá Guatemala Radio no me va a escuchar a mí a mis 2000 pies, pero ellos sí me deberían de... Pero ellos están, le parecerá gracioso lo que le voy a contar, están en la frecuencia 26.9. Lo que pasa que es un mosquero adentro que no hablan porque si no se los tragan. Entonces esa es la razón. Incluso escuche usted cuando llegue alguien de Moscamed al punto donde va a liberar mosca, le dice Guatemala Radio, voy a empezar a liberar mosca. Quien dice no me hable ahorita porque no le voy a contestar. ¿Cuándo se va a dejar de tener que repetir el plan de vuelo a Guate Radio en San José 5 minutos después de que uno despega? Porque todos deberían estar enterados del plan de vuelo, como mencionaste antes, ¿verdad? Es cuestión de criterio, porque el equipo nuevo facilita esto. Cuando usted inicia su rodaje y despega, Torre le da la hora actual de despegue y le sale la etiqueta Guatemala Radio. Guatemala Radio tiene una pantalla, que por cierto hay una invitación para quienes quieran ir a conocer el Centro de Control de Tránsito Aéreo para estar más acordes a lo que estamos hablando. Tal vez ahorita hablamos y se imaginan una idea no tan concreta. Entonces Guatemala Radio ya despliega una etiqueta. El problema que había antes era que Guatemala Radio era una oficina que estaba aislada, que solamente tenía servicio de radio y no había mayor información, no tenía tiras de vuelo. En cambio ahora tiene una pantalla enorme, grande, entonces ya mira los vuelos. Incluso los vuelos tienen una función en una etiqueta en la que se pueden actualizar datos. Por ejemplo, un dato que yo actualizo en las etiquetas es: si una aeronave va de La Aurora a El Salvador, ya coordiné con el controlador del Salvador. El controlador del Salvador me dice qué pista está en uso en El Salvador, el QNH y las iniciales de quien recibió. Para evitar estarlo anotando en la ficha física, yo lo ingreso a la etiqueta. Y el controlador que está trabajando en la pantalla perfectamente ya no tiene que estar buscando la información porque la tiene desplegada en un lugar visible. Es cuestión de que nos familiaricemos, y eso sí lo digo de una forma muy personal, los controladores con el equipo, que miremos qué tanto le podemos sacar al equipo en beneficio de todos. Y que lo ideal debiera ser, por ejemplo, Guatemala Radio, Hotel Ecoeco. Hotel Ecoeco, tengo sus datos, hora 24, notifique abandonando frecuencia. Así es, así debe ser. Nada más. Entonces, esto... ¿Y San José tiene ya ese sistema? No, San José no. San José por teléfono. Cuando ellos van a coordinar una llegada, llaman y dan un código transponder, pero ese código transponder se origina acá. No tiene mucho ahí.
¿Qué manda? Con el tema de las frecuencias que mencionaba aquí, en el caso de Tiquizate, yo hablo bastante por ahí, hay muchísimo tráfico de fumigadores. Entonces, allá lo que hacemos es abajo de 2500, nos pasamos al 122.85, que es, entonces todo el mundo está hablando, los que andan bajo, en esa frecuencia. Entonces, digamos, uno va en San José, cuando ya se reporta uno que va ya con las pistas a la vista, realmente está uno todavía un poco alto, para pasarse a la frecuencia local y estar al tanto de todos los que andan ahí, porque allá en la mañana es un tráfico. Lo adecuado, ahí en realidad el piloto, como explicaba, es la máxima autoridad a bordo de la aeronave y puede determinar en qué momento ya no le es útil la frecuencia del control. Pasa por ejemplo en Iztapa, si usted va para Iztapa 5 millas al norte o 10 millas al norte, puede abandonar la frecuencia de San José Radio para continuar su descenso. Tiene la suficiente antelación para preguntar al tránsito que está en Iztapa quiénes, cuántos y dónde están. Y entonces lo mismo aplicaría para el caso de la finca que usted menciona. Digamos, tal vez en estas áreas, Bartolomé, o sea, deberían de tener su frecuencia local para hablar a los que estén ahí. De todo, igual en Guate Radio o quien sea, ya no lo escuchan a uno, pero debería tener ya una frecuencia local, porque algunos que andan en Guate Radio tal vez todavía causan interferencia allá, pero ya es algo más local. Sí. Hay quienes utilizan la frecuencia del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tal vez por cuestiones operacionales ya se están implementando, no por parte de la DGAC, porque la DGAC no ha puesto una frecuencia física, sino que los mismos pilotos, por ejemplo en Cobán, tienen 126, 118.35 creo que es, en fin, tienen una frecuencia local. Esa no la conocemos nosotros, solo que la hemos escuchado y en algún momento alguien pregunta, mire, ¿cuál es la de Cobán? Permítame, voy a ver a mis apuntes, ¿va? Ayer escuché que alguien me dijo, mira, pasate a tal, entonces esa me sirve como una referencia, pero no es una frecuencia oficial. Eso hay en Shela, hay en Cobán, en Huehue, en El Río, aunque El Río es del club. ¿Qué manda? Pero, sí, ¿qué manda? Mira, esa frecuencia no la podríamos tener aquí como una lista del aeroclub o algo, porque yo siento que es importante, sobre todo personas que no vuelan ahí todo el tiempo, porque la están usando los que todos los días van ahí, pero otros que van una vez al año. Lo que puedo hacer es darle un listado de las frecuencias no oficiales, porque no son oficiales, que se utilizan en los distintos aeródromos. Perfecto, sí. Y se la hacen llegar ustedes a los socios y eso pues va a beneficiar seguramente a Claro. ¿Alguna otra duda? En el año 2020 va a ser ley en Estados Unidos contar con el ADS-B. ¿Aquí se ha pensado en hacer algo similar? Guatemala generalmente depende de los países pioneros de la aviación. En el caso de Estados Unidos es un país que marca el paso en relación a la innovación en tecnología. Guatemala, digamos en Estados Unidos hace 10 años ellos están volando en llegadas ARNAV. En nuestro caso se acaban de implementar el año pasado, entonces estamos como 10 años atrasados, para dar un paréntesis. Entonces en Estados Unidos ya hubo un shutdown de frecuencias análogas. Guatemala lo tiene programado para el 2017, posiblemente para ese entonces se logre resolver el inconveniente que hay con la interferencia de radioemisoras comerciales, porque la tecnología es que todas las radioemisoras comerciales estén en una banda digital o en internet y queden libres las frecuencias que están utilizando ahorita, tanto las radios como los canales, para poder disponer de esas frecuencias limpiamente. ¿Qué manda? Yo quiero hacer un comentario que para los que volamos desde hace muchos años, sí realmente hemos notado una mejoría.
Ustedes están haciendo un buen trabajo con los pocos recursos que tienen. Muchas gracias. Con la poca voluntad que hay por parte de las autoridades de realmente darles el equipo adecuado. Y yo considero que hay que reconocer eso, pues. Falta mucho, pero comparado con los años 70, realmente es un panorama muy diferente. Si realmente encontramos en el controlador un apoyo. Antes era una actitud muy diferente. Yo sí creo que yo, por mi parte, los felicito, están haciendo un buen trabajo y veo que voluntad por parte de ustedes existe. Cuando tengan el apoyo adecuado, pues va a ser mejor, ¿verdad? Pero felicitaciones y por estas reuniones, pues al club y a ustedes son muy productivos. Yo quería agregar eso, me parece excelente comentario. Yo quería, como ustedes vienen acá, para darnos un punto de vista de ustedes, yo creo que sería bueno que cualquier controlador que quiera hacer una vuelta de avión para ponerse en los zapatos de los pilotos, por lo menos yo personalmente abierto a cualquier persona que quiera y le damos una vuelta para que los controladores, algunos tal vez no han visto el lado del piloto en una avioneta chiquita, ¿no? Entonces ahí yo diría que sería buena invitación del otro lado, ¿no? Porque que vengan y yo creo que se encuentran muchos voluntarios que le dieron una vuelta aquí con mucho gusto. Gracias. Bueno, yo primero decirle que totalmente de acuerdo con ese comentario, muy agradecido, que frecuentemente le facilitan a uno la vida, digamos, incluso con cosas innovativas. Por ejemplo, a mí me toca sobrevolar donde termina San José y empieza Reu. En lugar de cambiarme a la frecuencia de Reu por un minuto, lo que me dicen es manténgase en San José, pero monitoree Reu por tráfico. Y eso es idea de los controladores sanjuseños, se los agradezco mucho. Igual con frecuencia aquí cuando hay una escuela me dejan salir de kilo. Estoy listo y me dejan salir de kilo y eso me ahorra un montón de tiempo. Entonces totalmente de acuerdo en que el trabajo que hacen es excelente y que nos mantiene vivos y nos facilita. Dos preguntas ahora. No hemos visto nada de instrumentos, pero creo que sí me encantaría que me resuelva eso. Cuando uno viene aproximando por la Whisky 2, digamos, y le dan ILS Zulo a la 02, el ángulo para agarrar el radial 165 es muy cerrado. Con el piloto automático, el avión lo hace, pero no llega exactamente al VOR, sino lo hace un poquito antes. La pregunta es, ¿está bien eso o debiera entrarme el patrón? Generalmente yo como controlador lo que hago es preguntarle. Usted al llegar al VOR iniciará la aproximación y cuando lo escuchen comprenderán el concepto. Al llegar al VOR, ¿iniciará la aproximación o efectuará patrón de espera publicado sobre VOR Aurora? No lo estoy presionando, no es esa la intención, simple y sencillamente a mí me va a servir porque como tengo 3, 4, 5 en secuencia, lo que voy a hacer para no perjudicarlo a usted es saber si eso lo sé oportunamente, le puedo reducir la velocidad a los tránsitos que vienen siguiéndole o darles un vector para secuencia de aproximación. O sea, no estoy infringiendo nada grave por no pasar encima del VOR. No. Puede ser 2 millas, hay quienes a 3 millas está el VOR y a 3 millas del VOR hacen la aproximación. Entonces, no, pero le digo, hay casos y solamente y sí está permitido, sí, a 3 millas. Sí. Lo único que se debe de observar es interceptar el radial 165. ¿Por qué? Porque en el radial 165 hay una protección por una altitud. Si se sale uno de un radial, por ejemplo, que salga en el radial 120 y quiera descender para 6.300 pies, hay terreno alto. En cambio, el 165 le da la protección para continuar ese descenso. No necesariamente significa que vaya a abandonar el VOR. Lo puede hacer perfectamente como usted lo hace. Si uno hace eso, puede abandonar 09000 antes de llegar al 165, ya en el viraje. Otro punto que hay en los casos que facilita mucho es si usted viene a instrumentos
y no quiere llegar hasta el VOR, puede solicitar vectores. Eso sí, los vectores únicamente van a ser al sureste. En la llegada en la Whisky 2 no hay otra opción de vectores más que llegar al VOR y mandarlo rumbo 090 y hacer una especie de base por la topografía del terreno. En ese caso sería preferible que usted llegara al VOR Aurora e iniciara la aproximación, porque si no se le va a hacer volar más y lo que se busca es optimizar el recurso en el gasto de combustible. Y tal vez una última pregunta. ¿Existe, como en otro lado, yo creo que no, ¿verdad? Pero la posibilidad de BFR con flight following? No lo he escuchado. En Estados Unidos sí lo usan, pero cuando es cobertura radar de todo el área, pero aquí como es limitada el área de control de radar. No le miento si le digo. Y aquí eso lo están sí, bueno, el BFR especial. El BFR especial podría ser por analogía la aplicación. En los casos que se puede dar el flight following es si yo, por ejemplo, tengo un tránsito de instrumentos que se va a cruzar con un tránsito visual, lo pido en mi frecuencia para darle la protección al tránsito de instrumentos y, por ende, la cobertura al tránsito visual, pero no es hasta abandonar la frecuencia, va a ser únicamente en un cruce. Entonces no se da el flight following como decir de aquí hasta Río Dulce, ¿va? Se va a dar 5 o 10 millas en lo que cruzo con el tránsito de instrumentos y después le delego la responsabilidad al piloto para que él vuele su aeronave. En una manera, aquí Guatemala Radio, etcétera, es una especie de flight following, porque en Estados Unidos uno puede volar perfectamente bien 100 millas sin hablar con absolutamente nadie, y es totalmente legal. Aquí en realidad casi siempre estamos hablando con alguien, entonces es casi un flight following que todos naturalmente existe, solo que no tenemos la cobertura de radar y de clima, que ahí ellos dan ese servicio de poder decir, mira, hay mal tiempo ahí y hay otro aeronave, etc. Pero de una manera también aquí hasta se hacen, porque avisan a otros tráficos, también en los más radios, etc. Sí. Yo te iba a preguntar, ¿por qué algunas aerolíneas hacen tanto escándalo con que tienen a alguien en el TICAS? Si es un aeropuerto, obviamente de movimiento. Entonces, ¿por qué? Y los controladores se ponen nerviosos. Lo que sucede es que tanto el control de tránsito aéreo como las líneas aéreas están enfocadas en un Quality Assurance, FOCWA le llaman ellos. Y el Quality Assurance lo que busca es que todos los incidentes que se reporten por el sistema automático, el piloto haga el reporte. Y eso sirve como una especie de estadística para ver cuáles son las condiciones que más se reportan en ciertos aeropuertos y reducirlas o evitarlas, haciendo recomendaciones. Entonces, si no lo reporta el piloto, a él lo reportan. Entonces, cuando hay una resolución TICAS, un Traffic Advisory o un Traffic Resolution, y él no lo reporta, van sobre el piloto. Espérate, pero ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia entre que vos aparezcas en el ticket de alguien y que haya una resolución? Porque hay una es más delicada que la otra. Correcto. En el caso que aparece el Traffic Advisory, pregunta si el controlador no le informó al piloto de IFR, él pregunta qué tránsito es el que tiene en el circuito. Si el controlador le informó, pero el tránsito está demasiado cerca y tiene un Traffic Resolution, el piloto IFR únicamente le dirá, voy en ascenso por resolución TICAS. O sea, misapproach, no es un misapproach, sino que asciende hasta que el TICAS le da Clear of Conflict. ¿Qué manda? Algunas veces cuando uno viene entrando al área de la torre, la frecuencia de la torre está muy congestionada. A mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces llego casi a 4 millas y no he logrado comunicarme. ¿Qué debe hacer uno? ¿Asumir entrar a Matitlán voluntariamente o qué hacer para no...? En ese caso, efectuar la llegada visual a Matitlán, porque el controlador esperará verlo en el punto de referencia, que es la Megafrater, y si hubiera algún tránsito de instrumentos en aproximación o final,
no va a tener ningún conflicto. O sea, perfectamente usted puede continuar volando sobre Megafrater, y si en Megafrater usted no tiene contacto, espere cruzar sobre la estación para hacer tramo a favor del viento derecho o tramo a favor del viento izquierdo, según las instrucciones que vayan con los demás. Pero en esas condiciones vos apareces en el TICAS del otro y el otro empieza a hacer un alboroto y no puede uno ni hablar por radio. Sí, ¿verdad? aunque la información o el conflicto TICAS se ha reducido considerablemente porque todos los tránsitos e instrumentos hacen la aproximación al sureste. Entonces el suroeste queda perfectamente despejado. Ahora, eso tal vez podría ser o es tema para una situación próxima, porque habría que analizar la clasificación de los espacios aéreos. Son 7 los espacios aéreos: de espacio aéreo clase A, B, C, D, E, F y G, y las consecuencias que significa que el Estado reconozca o delimite ciertos espacios con tal categoría. Nosotros, para explicarlo, la Aurora está diseñada como espacio aéreo clase C. El espacio aéreo clase C indica que se va a brindar separación entre tránsitos IFR, entre tránsitos IFR-BFR y entre los tránsitos BFR. Esa es la denominación del espacio aéreo clase C. El CTR, dentro de la distribución del TMA, no tiene ninguna delimitación, sigue siendo espacio aéreo clase C hasta el suelo. Lo que se debería de hacer, o la recomendación que ha habido, es que se haga una delimitación del CTR como espacio aéreo clase D. Entonces las líneas aéreas se basan en lo escrito. A ellos les dijeron que cuando vengan a Guatemala les van a dar separación con A, B, C, D. ¿Y dónde metemos a los tránsitos visuales? Si tenemos montañas al suroeste, montañas al este, tenemos condiciones meteorológicas, por ejemplo en el cañón de Palín, lo que hablábamos, que el efecto Venturi les da una sangoloteada, impide que ustedes lleguen a 5500, tienen que entrar alto. Por lo consiguiente va a haber un riesgo mayor de una resolución o de un TICAS advisory. Entonces, lo ideal es que el Estado de Guatemala reconozca y degrade esa calidad a espacio aéreo clase D para evitar los conflictos. Entonces, cuando usted llega a un aeropuerto que sabe que el CTR va a ser clase D, los tránsitos visuales no van a tener que estar separados de los tránsitos visuales, solamente va a ser información de tránsito. Entonces, una palabra cambia completamente el andamiaje jurídico. Solo quería agregar por regulación más que todo, otra vez, pero el espacio D uno no debería entrar si el controlador mínimo no ha dicho la matrícula. Si entra, puede ser una incursión. Debería mantenerse fuera, hasta ellos dicen la matrícula. Después que ellos lo acomodan, etcétera, es cuestión ahí de zona gris, digamos. Es lo mismo. Para aclarar el punto, porque la verdad es que... Es lo mismo que el espacio aéreo clase C, lo único que el Estado ahorita es, por ejemplo, asume mayor responsabilidad. Y es imposible cumplirla. Por ejemplo, yo no voy a poder garantizar la separación de 5 millas que establece un tránsito IFR en la aproximación instrumentos, porque tengo montañas al suroeste y no voy a acorralar al tránsito visual a que se pegue más a las montañas, poniendo en riesgo una operación. O sea que básicamente el problema es que estamos clasificados como C y no como D. Deberíamos de estar clasificados como D, es una de las condiciones para solucionar el problema, porque nadie nos dio esa calificación. Fue el propio Estado que reconoció y dijo: yo me clasifico como espacio aéreo clase C. ¿Por qué? Porque tengo un servicio radar, porque tengo servicio de frecuencia y dio una delimitación específica. O sea, ofreció cumplir con ciertas condiciones. Pero eso también tiene sus consecuencias. Aplica perfectamente el espacio aéreo clase D, clase C en el TMA, pero el CTR perfectamente en Chile, por mencionar, es espacio aéreo clase D. Otra cosa, en la carta de aproximación está delimitado. Aquí no hay delimitación que diga espacio aéreo clase D.
Todo, por ende, todo entra como C. ¿Y para gestionar ese cambio? Se tiene que hacer una publicación es un reconocimiento que hace la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo que sucede es de que en lugar de solucionar cosas pequeñas, se están pensando en llegadas ARNAF, en llegadas esto, entonces se desatiende lo importante por atenderlo. Es que en este tipo de cosas yo he oído un montón de veces cuando los pilotos amenazan al controlador que lo voy a reportar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es un aeropuerto con movimiento, pues, o sea, que no pueden esperar que porque viene un comercial ahí, todo el mundo se aparte como mosquitas para un lado, porque vos lo dijiste, hay montañas, hay mal tiempo. Incluso en el espacio aéreo, haciendo un breve comentario, el espacio aéreo clase A es el espacio aéreo instrumentos por excelencia, y ese está de 19.500 pies o de 20.000 pies, que es la altitud de transición, hasta 65.000 pies. Ahí es espacio aéreo clase A, todos vuelan instrumentos, no va a haber nadie que diga, mire, yo quiero un BFR especial, yo quiero todos instrumentos. Y van a haber otros países que tienen, por ejemplo, la altitud de transición más baja. En Estados Unidos hay niveles de vuelo a 7.000 pies. Entonces, cuestiones operacionales, ¿verdad? En el espacio aéreo clase B, que también Guatemala diseñó un espacio aéreo clase B, era el corredor IFR-BFR, que ahí lo que hacía el Estado era asumir, aparte del control, otro cargo de responsabilidad, dando separación entre los tránsitos visuales. No significa que, por ejemplo, el espacio aéreo B, C, D, E dejen de ser controlados. F y G son no controlados, son los únicos, pero de ahí los demás son espacios aéreos controlados, y la única salvedad es el espacio aéreo E, no puede ser un CTR, entonces este lo excluye la misma ley. Al estar excluido yo no lo puedo utilizar, pero sí puedo utilizar el D. Entonces yo puedo diseñar como cuando uno diseña su casa, ¿verdad? Quiere saber cuántos tomacorrientes va a tener, si va a tener televisión, dónde van a estar las acometidas, y en fin, para mi comodidad. Pero si vengo y pongo acometida para aire acondicionado y no tengo ni aire acondicionado, entonces de nada me va a servir el hacer todo el gasto, un andamiaje para algo que no me va a hacer funcional. ¿Alguna otra duda? Pues muchas gracias, Roberto, te agradecemos de parte de la Club tu presencia, tu ayuda, tu tiempo, colaboración y todo, y creo que ha sido muy productiva para todos la charla. Y no sé si les parece que la hagamos los sábados. ¿Quieren hacer otra de los sábados también? Un día en la tarde. Sábado. Si querés. Hoy hablamos de desde el plan de vuelo a las salidas, BFR especial, salidas visuales, y podría ser otro tema la clasificación del espacio aéreo, las clases de espacio aéreo y las llegadas a instrumentos. Entonces pueden empezar con sus dudas, incluso el tipo de aproximaciones, aproximación de ingreso al circuito de espera de la Aurora, la entrada directa, la entrada desplazada, la entrada de gota, y algunos tips que en realidad van a parecer muy sencillos, pero no por ser sencillos dejan de ser aplicables. Si ustedes vuelan instrumentos en el piso de la casa o de la oficina, con tape dibujen un circuito de espera, y cuando estén estudiando su llegada, agarren su carta y vuélenla como que fuera sencillo, y se van a ubicar perfectamente en el... Llaman al psiquiatra. Cree que está volando en la oficina.